Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la ronda número 6 de la grandísima final del Spitze Championship, donde Magnus Carlsen, campeón del mundo, lo estaba jugando contra Hikaru Nakamura. Carlsen estaba intentando atrapar al más rápido del oeste y esta partida ya entraba en el... Bueno, estaba al final del tramo, quedaban pocas partidas, Carlsen tenía que apretar y esta era la partida que se producía, en esta ronda. Hikaru Nakamura en esta ocasión llevaba las piezas blancas, salía con peón de rey. Carlsen contestaba con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Hikaru plantea una apertura española, también conocida como Ruy López, y las negras pues juegan la sólida defensa berlinesa, intentando aguantar unas tablas y ganar las partidas que le quedaban a Magnus con blancas para intentar alzarse con ese triunfo, porque había estado siendo arrastrado todo el rato por Hikaru Nakamura yendo por detrás de él. En el primer tramo fue una paliza de Hikaru, en el segundo empezó a remontar puestos, como habéis visto en las partidas, y en este tercero estaba ahí intentando luchar por esa primera plaza. Y siempre, bueno, intentaba evidentemente con negras unas tablas y con blancas apretar. Bien, esta era la partida, elegía la sólida berlinesa, enroque corto, caballo por E4, D4 y alfil E7. Carlsen prefiere jugar esta línea antes de la línea principal que tiene muchísimas, digamos, pues mucha fama de tabla y muchísimo... pues que la blanca resulta muy difícil, aunque es verdad que en esta línea las negras se quedan sin enroque. Como os digo, la blanca les resulta muy difícil ganar tras alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5 y el cambio de dama, y llegamos a este medio juego final donde no es fácil imponer la blanca sobre las negras. Ya lo había demostrado Kramnik sobre Kasparov. Y no es fácil. La única ventaja, estrategia que tienen son estos 4 peones contra los 3 peones del flanco de rey, y no es fácil imponerla. Por lo tanto, parece que debería de haber elegido esta línea, pero claro, yo no soy nadie para decirle a Carlsen que tiene que jugar, ni mucho menos. Eligió la de alfil E7. Aquí Nakamura captura D por E5, enroque corto de Carlsen. Nakamura pues se enfrenta a los caballos con caballo BD2. D5 defienden las negras. En caso de que capturen, pues retoman con caballo y no pasa nada. Y en este momento, pues sencillamente Hikaru pues ataca al caballo otra vez con la torre y con el caballo. Así que lo tienen que retirar las negras. Caballo C5, H3 le dan un respiro a su aire. También controlan la casilla de G4 que no venga el alfil. Y ahora caballo E6. Caballo B3 dejándole actividad al alfil. Y A6 las blancas le preguntan a ese alfil por su vida. Nakamura entrega la pareja de alfiles a cambio de B por C6, doblarle unos peoncitos a las negras en C. Caballo D4. Fijaos que Nakamura ya está tocando ese peón. Lo defienden con dama D7. Avanzar este peón que lo tienen doblado es mal asunto para negra. Es una jugada perdedora rápidamente, porque las blancas tienen buenos recursos con caballo C6 atacando a la dama y también atacando al alfil por si tienen que cambiar ese caballito. Pero es que las blancas ganan aquí, por ejemplo, si dama D7, dama por D5, jugadón. Ahora la amenaza de la blanca sería caballo por E7, jaque, y luego me como la torre. Por lo tanto, si lo permiten eso, las negras están perdidas, y si cambian la dama, pues caballo por E7 gana pieza, ya que recuperan la dama con pieza extra con este doble caballo E7 jaque. Bueno, caballo por E7 jaque, rey H8 y caballo por D5 con pieza de ventaja para blancas. Es por eso que C5 no lo hace aquí Magnus y juega dama D7 que defiende ese peón. Aquí juegan con E3 las blancas desarrollando su última pieza menor, torre E8 centralizando la torre, y ahora caballo por E6 cambiando los caballitos. Dama por E6 que toca el peón E, así que retiran el alfil y de esta manera con la torre defiende Hikaru y enfrenta a los alfiles. Carlsen decide retirar el alfil de la mirada de ese alfil, ya que alfil por C5 es mala jugada también por caballo por C5 tocando a la dama. Y si ahora la retiran, dama F5, dama D2. Y fijaos qué buena posición tienen las blancas, ya las torres comunicadas
tienen una buena estructura de peones, 3 en el flanco de dama, 4 en el flanco de rey, y las negras, y un caballo lechuguero, por supuesto. Las negras tienen 2 peones doblados y tienen todavía el alfil en la casilla de origen sin que estén comunicadas las torres, por lo tanto, ventaja de la blanca aquí. Y la mala suerte para negras es que ni siquiera pueden capturar este peón de E5, que lo tienen atacado 2 veces, ya que si lo capturan sería un gravísimo error, porque ganan material torre por E5 y no pueden capturar dama por E5 porque viene la otra torre a E1 y atacan a la dama. Si la dama, por ejemplo, captura, le dan jaque mate. Por lo tanto, no puedes capturar, y si defiendes, pues vas a perder la dama con torre E8 jaque, dama F8 y torre por F8 mate. O sea que Carlsen se ve obligado a poner los 2 alfiles entre las torres. Mejor desarrollo para Hikaru Nakamura en este momento. Y aquí se juega caballo de 4, tocando a la dama. Dama G6, que amenaza, digamos, un alfil por H3. Y en este momento, pues, pueden estar pasando dificultades las blancas si no se dan cuenta de ello. Fetivi Wonder aquí. Nakamura se da cuenta de esa amenaza y juega dama de 3, que no solo enfrenta a las damas, sino que defiende el peón de H3. Se jugó alfil de 7 y F4. Nakamura manda al feón ya también al ataque. Alfil H4 toca la torre, torre E3 y A5 ganando espacio, frenan al peón con A4. Alfil C8, dama C3 y aquí vuelve Carlsen con alfil F5, comunicando las torres, pero sencillamente este alfil lo captura Nakamura, también eliminándole la pareja de alfiles al campeón del mundo. Dama por F5, tocando el peón, y ahora torre F1. Lo defienden aquí las blancas sencillamente. H5, dándole un respiro también a su aire, y alfil D4. El peón de C queda tocado, lo tienen que defender las negras con la torre. Dama de 3, que pide un cambio a la dama. Y aquí juegan una jugada bastante mala, que es G6. Aquí lo bueno hubiera sido dama por D3 y las blancas todavía con ese cambio no tienen nada claro, a pesar de que están un poco mejor. Pero juegan con G3. Error de Carlsen, error táctico. ¿Por qué? Porque sí que defiende a la dama del ataque de la dama blanca, pero se está quedando sin casilla esa dama. Fijaos que no tiene muchas casillas. Entonces lo que hace aquí Nakamura, dama E2. Y cuidado, que esta jugada esconde un atrapamiento para la dama de las negras. Aquí jugaron con G5, fijaos la amenaza. Si por ejemplo llevan la torre a la columna semiabierta, pues vendría sencillamente G4 y la dama no tiene dónde ir, la dama de las negras, por lo tanto han perdido la partida, porque si captura H por G4 y esa dama se ha quedado súper atrapada, porque todo está defendido y la dama no puede ir a ninguna casilla. Por lo tanto, cuidado con esa dama. Carlsen, cuidado que te la cruje Hikaru. Entonces Carlsen, llegado este momento, se da cuenta y dice, juego G5 para darle una salida a esa dama. Pero entonces se encuentra con esta jugada que el problema pasa al alfil, que es el que queda atrapado entre su red de peones. Y aquí sencillamente Nakamura juega G3 y a ver dónde va el alfil. Se jugó un poco, Carlsen intenta asustar un poco a Nakamura con esos rayos equidad sobre el rey, pero Nakamura se zampa el alfil, tiene pieza de más, y tras G por H4 descubierto al rey, el rey se refugia en H2 y no pasa nada. Y Carlsen en esta posición se rindió con pieza de menos, evidentemente. Vamos a ver la primera partida que ha disputado con el armenio Sambel Tersahakian. Bien, dicho esto, Carlsen en esta ocasión lleva las piezas negras. Como podéis observar, las blancas salen con peón de rey con E4 y le responde Carlsen con E6 con la defensa francesa. D4, D5, caballo C3 y alfil B4. Tenemos la variante Binauer, que es la principal de la francesa. E5 ha seguido la teoría
Unas jugadas después, las jugadas de la línea principal, E5, C5, atacando el peón de... Aquí lo que hacen las blancas es atacar al alfil y las negras Carlsen entrega a la pareja de alfiles a cambio de doblarle unos peones a las blancas. Todo esto es muy teórico en la francesa. Carlsen juega caballo C6 metiendo presión sobre el punto D4, aunque deciros que aquí lo más empleado es caballo E7, es la variante principal, seguido de dama G4 tocando el peón de G. Normalmente estas partidas siguen con dama C7 en su variante principal, dama por G7, torre G8 atacando a la dama por H7, C por D4 y caballo E2 es lo más jugado considerándose esta posición de total igualdad. Carlsen, como os digo, juega con caballo C6 en vez de caballo E7. Aquí las blancas continuaron igual que en la variante principal tocando el peón de G, pero ahora ya se van a desviar de estas posiciones con G6. Carlsen evita que las blancas capturen ese peón. H4, las blancas se tiran quizá al ataque sobre el fianchetto por si enrocan en corto las negras, y aquí Carlsen juega con dama A5. Con esta jugada pues realmente las negras están poniendo presión sobre el punto D4, que vemos que lo amenaza caballo y peón, y solo lo defiende la dama, ya que el peón de C está clavado, el rey está detrás a tiro de la dama. También dama por C3 es una amenaza que estaría atacando al rey y zampándose la torre. Así que lo que hacen las blancas aquí es alfil D2, que de hecho desclavan al rey, protegen un poquito la posición ya que el alfil ataca a la dama por rayo X. Aquí Carlsen juega H6, quizá controlando la casilla G4, aunque C por D4 era una jugada que se veía interesante. C por D4 tocando el alfil a la dama y dama A4 tocando el peón y también tocando en el centro junto con el caballo. Esto parece interesante, no obstante Carlsen va con otros planes, con H6 controla la casilla G4, G5 y aquí A4 las blancas ganan espacio, de esta manera impiden que la dama venga a A4 para molestar el peón de C2. Aquí Carlsen prefiere fijar los peones doblados con este plan y bueno, pues tiene cierta ventaja en, digamos, la configuración de su estructura de peones, que tiene todos los peones en una cadena perfectamente saludable. Aquí caballo F3, Samuel no, Sambel, ¿no? Mejor dicho, sigue desarrollando sus piezas, alfil D7, también Carlsen desarrolla el alfil, quizá quiere preparar el enroque largo, lo que pasa es que las blancas lo impiden tocando el punto de F7, si te enroca en largo ese punto deja de ser defendido por el rey, por lo tanto la dama se lo comería. ¿Qué hace Carlsen aquí? Pues lo defiende porque su plan es enrocar en largo. La partida continuó con caballo H2, las blancas tienen la idea de llevarlo a G4 tocando junto con la dama el punto de H6 y también ese caballo puede estar mirando la casilla de F6 donde el caballo tiene que estar en la casilla de origen defendiendo esos dos puntos porque un caballo en F6 estaría atacando a torre y estaría atacando al rey. Por lo tanto, en este momento lo que hace Carlsen es retirar el rey de esas amenazas, se enroca en largo, pone bajo seguridad a su monarca, caballo G4, ya está el caballo pues intentando buscar conflicto en esas casillas. Torre F8, juegan aquí las negras y ahora alfil E2. Las blancas ya desarrollan su última pieza menor, tienen preparado el enroque corto también. Las negras siguieron con dama D8 impidiendo el enroque corto, porque si ahora se enrocan, la torre dejaría de defender el peón de H4 y la dama se lo zamparía. Por lo tanto, lo que juegan aquí la blanca es dama G3, defendiendo a su peón y de alguna manera intentando enrocar y poniendo para poner bajo seguridad a su monarca. Pero Carlsen se tira al ataque con el peón ya, tocando al caballo, capturan al paso. Por F6, las negras se van a quedar con la columna abierta. Caballo por F6 y ahora este caballo ha dejado de defender el punto de H6 al salir capturando en la casilla F6, por lo tanto ese punto es atacado por caballo y por alfil.
Así que lo que hacen las blancas, alfil por h6, ganan un peón, el alfil queda atacando a la torre y aquí Carlsen mete ya un potente caballo lechuguero atacando a la dama sin que a las blancas le dé tiempo a capturar la torre de momento. Dama e3, protegen al alfil una vez más, apartan la dama del ataque del caballo y ahora aquí alfil f3 juegan las blancas. Parece más apropiado f3, pero claro, bueno, claro, las negras les toca ahora, quitaron la torre, torre a h8 y como os digo, lo mejor aquí es f3, aunque las blancas juegan alfil f3. Pero F3 da mucho miedo, aunque es verdad que es lo mejor para blancas. Fijaos la barrita como da igualdad, incluso las blancas están un poquito mejor. Lo que pasa es que, claro, este caballo no tiene muchas casillas donde ir, por lo tanto da un poco miedo, podría irse a D6, pero tampoco es lo mejor. Pero aquí lo mejor para negra es caballo G3, atacando a torre, pero hay una variante muy compleja y las blancas quedan muy bien tras alfil G5 que toca a la dama y las negras siguen teniendo recursos. Dama B6 llevando la dama a la columna semiabierta. Si torre H3 tocando al caballo ya saliendo de la amenaza, pues dama B2 tocando a la torre y torre C1, caballo F5 tocando a dama y tocando al peón. Lo que pasa es que dama D2, las negras recuperan su peón y parece que la blanca en esta posición aguantan la embestida del campeón del mundo con rey F2 defendiendo el punto de G2. No obstante, no se juega esta variante, sino que juegan alfil F3 diciendo, oye, guardo mi estructura de peones, te estoy controlando el punto G3 que me da mucho miedo, dice el blanco, te estoy atacando el caballo lechuguero y Carlsen juega con E5 con mucha iniciativa en el centro, atacando, ya poniendo otro peón ahí en el centro. Aquí las blancas capturaron D por E5 y Carlsen ahora juega dama A5, que no es la mejor. De hecho es una jugada un poco dudosa a pesar de que humanamente estás atacando con caballo lechuguero y dama el punto C3 y no es mala jugada, porque no es mala jugada, pero es que aquí en vez de dama A5 había un jugador ya que era alfil por E4, perdón, le toca a las negras que habían jugado dama A5, alfil por G4, era el jugador. ¿Por qué? Porque este caballo está defendiendo al alfil y entonces si captura el caballo, aquí fijaos cómo las negras están obteniendo mucha ventaja. Fijaos la barrita ya, vendría un alfil por G4 intermedia de milagro, impidiendo que las negras capturen el alfil de H6, pero tras rey B8, alfil B4, las blancas torre por H4 y resulta que las negras están ganando porque están tocando al alfil. Si capturan torre por H4 viene la captura torre por H4 atacando al alfil y si quieres salvar este alfil pues vendría un avance, porque aquí lo que se está amenazando también no solo al alfil sino también un torre H1 tocando al rey y zampándose la torre de A1. Por lo tanto, si alfil A3 protegiendo las dos amenazas vendría un potente G5 tocando al alfil y una vez te retires viene caballo por G3 y dama por G3, ya que F por G3 tocando a la torre no es posible porque esta torre se va a E4, toca a la dama y toca al rey ganando la dama instantáneamente. Entonces tendrían que capturar con la dama, pero entonces vendría otra vez el avance con G4 y aquí realmente están totalmente perdidas. Puesto que no pueden capturar ese peón, no pueden capturarlo con la dama porque la torre zampa a la dama, no puedes capturar con el alfil porque viene torre H1, cuando aparte el rey se zampan la torre y las negras tienen torre extra. Es por eso que alfil por G4 es muy buena jugada, pero el campeón del mundo no la ve y juega dama A5. La partida continuó con torre A3. Las blancas defienden otra vez el punto de C3 del ataque de dama y caballo
y las negras llevan el alfil a la ofensiva. Enroque corto de las blancas, ponen bajo seguridad a su rey, rey B8, y aquí juegan alfil G5 las blancas, que es un error. Aquí había que jugar alfil por E4, era lo mejor para blancas, D por E4, y ahora el caballo está tocado, pero alfil G5 es muy buena jugada, aunque bien es cierto que las negras están un poquito mejor alfil por G4 y realmente pues tampoco parece la solución a los problemas de las negras, porque es a los problemas de las blancas, porque estarían ganando esa pieza, y para remontar eso, aunque dama por E4 están tocando peón, están tocando el alfil, están tocando el otro peón, tienen cierta compensación, pero no suficiente por la pieza entregada. No obstante, era lo mejor para blanca alfil por E4. Las blancas hacen alfil G5 y entonces caballo por G5. El caballo se carga el defensor del peón de H, ahora las torres atacan el peón de H. Se jugó dama por G5, pero claro, torre por H4. Y Carlsen amenaza torre H1, mate en una. Por lo tanto, aquí lo que juegan las blancas es G3, tocando a la torre y dándole un respiro a su aire. Y aquí las negras juegan torre por G4. Carlsen entrega una calidad aquí. Es buena jugada, como vamos a ver en la línea que se desarrolla en la partida, pero bien es cierto que aquí había muchísimas mejores opciones para negras, como torre H5 tocando a la dama. Y realmente aquí están ganando material. Por ejemplo, dama de 2 apartándola de la amenaza. Vendría alfil por G4 y tras alfil por G4 torre H1. Y van a ganar material porque la torre está en el aire. Una vez se vaya el rey a G2, viene la otra torre a H2 atacando al rey y quitando la defensa de la torre de F1. Tras rey F3, torre por F1. Y las negras ganan muchísimo material, de hecho están totalmente ganadas. Pero Carlsen no ve esa jugada tampoco y juega torre por G4. No es lo mejor, pero conserva cierta ventaja. Tras alfil por G4, alfil E4 que amenaza directamente mate en H1. Y aquí las negras tienen F3 para defenderse, pero ¿qué pasa? Que F3 es la jugada que ha calculado el campeón del mundo para recuperar su calidad, ya que F3 toca al alfil, pero también abre la diagonal que va al rey. Por lo tanto, mirad qué combinación había visto aquí Magnus Carlsen. Tras F3, dama C5, que toca la torre y toca al rey y recupera su calidad. Rey G2, dama por A3, recupera la calidad, porque este alfil se lo van a zampar ahora la blanca, pero los peones están todos tocados. Tras F por E4, dama por C3, cae un peón, E por D5 tocando al caballo, y aquí dama por C2, y Carlsen se mete en estos berenjenales donde ahora va a tener tocadas dos piezas. Torre F2, tiene atacado el caballo y tiene atacada la dama, pero es verdad que tiene un recurso muy bruto para escapar de ambas amenazas. Os invito a parar el vídeo e intentar pensar cómo el campeón del mundo se escapa de esta amenaza. Es un recurso muy bruto. Y luego una serie de jugadas muy bonitas que escapa de toda amenaza. Bien, el recurso muy bruto. Espero que hayáis parado el vídeo, le hayáis dado me gusta, también os hayáis suscrito al canal. Y vamos a ver el recurso muy bruto del campeón del mundo, que juega dama B1. No es posible zamparse este caballo ahora porque te dan jaque mate con dama H1. Brutal. Por lo tanto, el recurso sirve. Pero claro, aquí las blancas dicen, oye, pues te jugamos torre F1 y te tocamos igualmente dama y caballo. Y entonces Carlsen juega esta intermedia, dama E4. Y tras alfil F3 otra vez
Carlsen tiene, esto ya lo tenía que haber calculado de entrada. Carlsen tiene atacada la dama y tiene atacado el caballo y parece que no se escapa, pero otra vez brutales recursos del campeón del mundo para escapar de esa doble amenaza y juega dama por E5 diciendo, oye, te estoy atacando a la dama, no te da tiempo a capturarme el caballo. ¿Y qué pasa entonces? Que si me capturas dama por E5, salgo caballo por E5, salvando la pieza y con un peón extra. Entonces la blanca capturaron este peón, dama por G6. Y aquí Carlsen juega caballo D4 y mediante esos recursos brutales sale de las amenazas planteadas por la blanca. Ahora están tocando al alfil. Aquí enfrentó el blanco, dice, bueno, tengo 3 peones todavía, aunque sean 3 peones aislados. Te quiero cambiar las damas. Carlsen acepta, dama por E4, alfil por E4 y torre A8 de Magnus. Tocando ese alfil se va... No se va, sino aquí juega D6 tendiéndole una trampa al campeón del mundo. Evidentemente, Magnus no pica aquí en este alfil que está atacado y no se lo zampa. Fijaos que zamparse este alfil es un error, ya que viene torre E8, el rey no puede escapar y está a una de mate. Torre E8 y torre por E8, el típico mate que vemos en tantos problemas de táctica, donde el rey se queda en una especie de mate de pasillo. Entonces juegan rey C8, Carlsen sale de cualquier tipo de amenaza, se prepara para capturar el alfil se va de 5 y no es lo mejor atacar a este peón. Aquí parece que en vez de alfil de 5, torre F4 resiste, pone, digamos, como más dificultad y es la jugada correcta, parece que esto es una posición de igualdad. Pero al hacer alfil de 5, el peón empieza a correr como Usain Bolt. Juega C3, está a 2 pasos de la coronación. Las blancas intentaron, bueno, no intentaron, sino que metieron una torre en séptima intentando, bueno, atacar al rey, porque esa torre coordina junto con el peón en C7, con el alfil en B7 y parece que puede haber temas sobre el rey. Pero Carlsen no le importa y juega torre E2. Parece que no tiene miedo de esas amenazas. Aquí la blanca jugaron rey H3 y C2. Y Magnus tiene el peón a una casilla de coronación. Torre C7 jaque y rey D8. Y en este momento las blancas se rinden, porque es que no hay nada sobre el rey de las negras. No hay ninguna combinación que pueda atraparlo. Fijaos que este peón ya no se puede parar a no ser que se entregue material. Aquí, por ejemplo, si hubiesen jugado alfil por E7, torre 1 y a la siguiente corona el peón. Por lo tanto, hay que capturarlo. Torre por C2, caballo por C2 y ventaja de torre entera para el campeón del mundo. Hoy es un grandísimo día para Magnus Carlsen. El actual campeón del mundo de ajedrez clásico se vuelve a alzar con la triple corona al quedar días anteriores campeón del mundo de ajedrez rápido y ahora hoy mismo campeón del mundo de ajedrez blitz. Lo ha vuelto a conseguir, ya lo conseguía en 2019 y lo vuelve a conseguir. Precisamente cuando este año anunciaba que no disputaría el campeonato mundial de ajedrez clásico, pues se lleva esta triple corona que debe de estar totalmente en plenitud. Vamos a ver la partida decisiva que ha sido contra el genio uzbeco Abdusatorov, que como bien sabéis era hasta hace pocos días el campeón del mundo de ajedrez rápido y se lo ha quitado otra vez Magnus Carlsen. Bien, vamos a poner por aquí la pantalla donde tenemos la interfaz donde están jugando Magnus Carlsen con piezas blancas. En esta ocasión salía con peón de rey con E4. Abdusatorov seguía con E5 y se producía una apertura española tras caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Tenemos la posición clásica de la apertura española, también conocida como Ruy López. Aquí las negras emplean la defensa Morphy, atacando ese alfil con A6. Deciros que caballo F6 también es una de las más sólidas defensas, conocida como la defensa berlinesa, lo sabéis muchísima gente, pero emplea A6.
Mientras alfil A4 apartando el alfil de la amenaza, caballo F6 tocando el peón central y Carlsen emplea la sólida D3. Es una jugada muy empleada también por la élite, aunque deciros que aquí la variante principal es enroque corto y bueno, pues da origen pues a las conocidas defensas cerradas con alfil E7 o a las conocidas defensas abiertas con caballo por E4. No se juega de esta manera, como os digo, Carlsen emplea la sólida D3, B5 tocando al alfil juega Abdusattorov, alfil B3 y alfil E7 preparando el enroque ya a las negras. Aquí Carlsen ataca el flanco de dama aprovechando las circunstancias de que quiere capturar en B5 y tras A por B5 la torre queda en el aire. Por lo tanto, avanzan el peón las negras, B4. Los dos en este momento ponen bajo seguridad a su rey con sendos enroques, caballo BD2, la idea de este caballo siempre se denomina el caballo español, también se juega mucho digamos, este camino de caballo en la italiana, que es quitar la torre, llevarlo a F1 y luego este caballo salta a G3 o a E3, depende de las circunstancias, para dominar casillas muy importantes centrales, como la casilla F5, también la casilla D5. Bien, la partida continuó con D6, las negras le dan salida también a su alfil. E3 juega Carlsen, pues contactando los peones, torre B8 llevando a la torre a la columna B, probablemente para intentar abrirla en algún momento y tocar ese alfil vía caballo y torre, solo defendido por la dama y por el caballo, pero que podría tener algún tipo de problema. No obstante, aquí juegan torre 1 las blancas, centralizando la torre. Caballo A5 que toca el alfil y para no perder la pareja de alfiles, aquí el campeón del mundo lo aparta directamente. Alfil A2, C5 y D4 atacando el centro juega a Carlsen. Se empieza la aniquilación de toda esta tensión de peones que hay en este flanco con B por C3, B por C3, C por D4 y C por D4. Carlsen se queda con un buen centro, las negras se quedan con la columna B abierta. Aquí juega caballo C6, que directamente está tocando el peón D4 con caballo y peón. Por lo tanto, Carlsen lo avanza. Una jugada un poquito dudosa parece. No parece ser lo mejor en esta posición. ¿Por qué? Porque estratégicamente sí que sale de la amenaza ese peón tocando al caballo, pero el alfil, que es muy potente en esta posición, que tiene una diagonal potente sobre el rey, pues queda un poquito ya sin esa acción, queda un poco cerrado, le han cortado un poquito las alas a ese alfil, por lo tanto no parece lo mejor y la barrita así lo indica. No obstante, Carlsen, el campeón del mundo, como todos sabemos, tiene siempre otros planes. Tras caballo B4 tocando al alfil para no perderlo, pues Carlsen juega alfil C4 y ahora caballo H5. Una jugada que pretende llevar el caballo a F4, que también es una casilla muy importante en la apertura española e italiana, donde las negras quieren también meter ahí el caballo, pasar la dama tras alfil, cambios y dar mate. Bueno, eso es otra historia, todavía queda mucho para eso. Bromas aparte, aquí juegan A5, una jugada que evita que el caballo pueda regresar. ¿Y por qué? Porque fija el peón de A6. Fijaos que ese caballo puede tener problemas porque se está quedando sin casillas. Podrían atacarlo dos piezas y estar en problemas. Caballo F4, Abdusattorov mete el caballo lechuguero ya en esta buena casilla. Y tras esta jugada, las blancas pues llevan su caballo español a F1 para llevarlo pues a las casillas deseadas, también como a F5. Alfil G4, las negras claman el caballo de F y aquí Carlsen juega caballo E3. Gana un tiempo sobre el alfil que lo está atacando y también se prepara en algún momento para saltar a la casilla de F5. Alfil H5, torre A3 y ahora el campeón del mundo activa esta torre por tercera, quizá en algunas variantes quiera defender al caballo para liberar a la dama y que no le doblen los peones del enroque, o quizá quiere llevar, digamos, esta torre junto con el alfil a D2 y torre B3 tocando ese caballo que, como hemos dicho, tiene problemas para salir. Vamos a ver si Abdusattorov se la ingenia para sacar a ese caballo vivo del barrizal donde se ha metido. Aquí dama C7 juega la negra y alfil D2, ya viene el primer ataque sobre ese caballo.
Pero el genio uzbeco se inventa una buena combinación para sacarlo con vida. ¿Cómo? Con alfil por F3 ahora. Hay que capturar dama por F3. Y fijaos qué jugada tiene aquí para sacar del barro al caballo. Y juega caballo C2, tocando las dos torres. Hay que capturar este caballo. Y alguno dirá, pero oye, se está dejando pieza. No, ¿por qué? Porque está desviando el caballo de E3, que es lo que harán ahora las blancas para que no le capture una torre. Y claro, el caballo de E3 es el defensor del alfil también, por lo tanto el alfil está atacado. Así que se inventa esta. Y tras caballo por C2 el alfil se ha quedado sin defensa y Abdusatoro recupera pieza. Además toca al caballo, se va a E3 tocando a la dama y dama D4 tocando al alfil que está sin defensa. Carlsen lo defiende con torre D1. De paso toca a la dama y esto da un poco miedo humanamente porque te están tocando la dama por rayo X y la sensación es, oye, hay que quitar la dama y más en una partida Blitz, hay que quitar la dama cuanto antes mejor. Y Abdusatoro es conducido al error por ese pensamiento y juega dama C5. Y a pesar de que la dama está tocando a la torre que no está defendida, es un error bastante grande. De hecho, es una mala jugada. Fijaos que aquí era necesaria una jugada sencilla como G6. ¿Para qué? Para evitar el salto del caballo lechuguero a la casilla F5, que es donde quiere saltar. Y precisamente en este momento está creándole mucha amenaza, ya que tras la jugada que hace Abdusatoro, aquí Carlsen, campeón del mundo, defiende a la torre saltando con el caballo lechuguero. Y con esto está amenazando al alfil que no está defendido. Está amenazando al caballo dos veces. Y sobre todo la dama defiende a la torre del ataque de la dama negra. Así que buena jugada de Carlsen en este momento. Aquí las negras parece que defienden con alfil G5. Defienden, han sacado al caballo, perdón, al alfil de la amenaza del caballo, defendiendo a su caballo a su vez con dos piezas del ataque de alfil y dama, pero ahora viene una buena jugada del campeón del mundo. Juega H4, tocando a ese alfil. Aquí lo llevaron a F6 y entonces Carlsen le mete esta intermedia. No puede capturar el caballo, aunque se haya ido al alfil, no es bueno capturarlo, porque primero se desprende del alfil este, que es bastante bueno, pero tras la captura ese peón no se puede capturar. ¿Por qué? Porque la torre queda sin defender y las negras se la zampan y están ganando las negras. Es por eso que en este momento Carlsen juega esta intermedia. Torre C3, apartando la torre de la amenaza de la dama para poder en alguna variante capturar en F4. Pero hay más cosillas, porque tras la jugada que hace Abdusatoro, fijaos que Carlsen le mete G3. Una jugada muy buena. De hecho es tan buena que Abdusatoro se ve obligado a entregar este caballo, que tampoco es que tenga muchas casillas, porque todas están defendidas por las piezas blancas, menos la casilla G6. Pero llevarlo a G6 es muy mala. Y no por esta jugada, que también es buena, también H5 está ganando porque hay temas con caballo H6, atacando al rey. Las negras no pueden capturar con el peón porque el alfil se queda sin la defensa de ese peón y están en graves problemas. Pero es que tienen una combinación muy bonita las blancas, que es la que vamos a ver con torre C6 descubierto sobre la dama y tocando el peón D con torre y caballo. Y si ahora apartan la dama, torre por D6, y aquí hay amenazas muy grandes sobre las negras. Fijaos que si intentan una jugada como avanzar el peón, en todas las variantes están perdiendo, pero una jugada como avanzar el peón, viene la hecatombe para las negras con torre por F6, bombazo aquí de las blancas, G por F6, caballo H6, jaque. Y el rey no se puede ir a H8 porque le dan mate con dama F6 por F6, y no puede ir a G7 porque viene un caballo G4 tocando dos veces el peón con caballo y dama y entrando ya a matar al rey. Si defienden con la torre, por ejemplo, vendría un alfil H6 jaque, el rey se tendría que ir y entonces viene caballo por F6. Y aquí, si entregas la torre
torre por F6, dama por F6 seguido de mate en G7. Y si no entrega la torre y mueve el rey a H8, pues viene alfil por F8 con pieza de ventaja. Por lo tanto, las negras están bastante fastidiadas y en este momento que le hacen G3 a las negras, prefiere en vez de retirar el caballo a G6, zampar el peón, y porque Abdusattorov de alguna manera detecta el peligro, intenta sacrificar el caballo para intentar aguantar. Toca la torre, pero ahora aquí es verdad que las blancas ya están superiores tocando el caballo, pero Carlsen es más fino y dice, te voy a hacer esta intermedia tocándote a la dama, ya tendré tiempo de zamparme el caballo cuando quiera. Abdusattorov jugó dama C5 y torre C1. Otra vez el campeón del mundo ataca a la dama sin capturar. La dama se mueve a B6 y ahora sí captura pieza. Magnus Carlsen captura el caballo y tiene ventaja material ya en esta posición. Abdusattorov jugó dama B2, busca, bueno, presionar con esa dama muy activa, está tocando el alfil que no está defendido, las blancas lo defienden y empieza a consolidar su posición. Con pieza de ventaja el peón D también está tocado, el alfil ha sido defendido, el alfil defiende a la torre, está totalmente consolidada la posición. Aquí juegan torre F D8, defendiendo a ese peón, y ahora rey G2, ubicando al rey un poquito mejor para no llevarse ningún susto en la primera y poder entrar con la torre a la casilla C6 tocando ese peoncito junto con el caballo. Aquí las negras jugaron dama B5 y torre C6 ya tocando el peón D. Quieren eliminar ese peón y avanzar con el peón, obteniendo un peón pasado muy bien apoyado. Aquí sencillamente intenta Abdusattorov tenderle una trampa al campeón del mundo diciendo, oye, como me mueva algo que no es lo correcto, te voy a meter un E4 y voy a recuperar material, porque te estaré tocando con el peón a torre y dama defendido por mi torre. Pero Carlsen sencillamente tiene al caballo lechuguero tomando el control del tablero con la jugada caballo de 6, que no solo toca a torre y dama, ganando automáticamente la partida, sino que también controla el avance del peón sobre la posición de las blancas. Abdusattorov jugó esta jugada, igualmente E4, que era el plan que tenía, pero tras caballo por E4, en este momento el genio uzbeco se rinde porque realmente no hay nada que hacer, tiene pieza menos de ventaja, se va a producir simplificación, la dama está entrando, tienen un peón pasado, bueno, es imposible ganarle al campeón del mundo ya con tal desventaja. Por eso Abdusattorov se rindió. Magnus Carlsen pegó un salto de alegría en esta partida y conseguía su triple corona, a punto de jubilarse del campeonato del mundo y te hace una triple corona. Pero Magnus, ¿cómo te vas a ir, hijo mío? Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.